A ver, ¿cómo es posible que la nación que en 1914 lo tenía todo para ser el futuro del mundo, se lanzara de cabeza a su propia destrucción de una forma tan, pero tan espectacular? Pues esa es una de las grandes y más oscuras preguntas del siglo XX, y hoy vamos a intentar entender cómo pasó. Esta frase, de verdad, es que lo clava. A principios de siglo, Alemania estaba a la vanguardia de todo, en ciencia, en industria, en filosofía. Parecía que el futuro era suyo sin discusión. Pero como dice la cita, el orgullo es un mal consejero, y una mezcla muy tóxica de ambición y de sentirse humillados lo iba a cambiar absolutamente todo. Y aquí es donde empieza el primer acto de esta tragedia. Porque esto no fue un accidente, ni mala suerte, no. Fue una cadena de decisiones, una detrás de otra, impulsadas por la soberbia. Vamos a ver cómo esa arrogancia geopolítica dejó a Alemania completamente sola. Fijaos en el contraste, es brutal. Por un lado, teníamos la estrategia de Bismarck, una diplomacia de cirujano, pura realpolitik. Su lema era la prudencia, mantener el equilibrio, ser siempre, como decía él, el tercero en una alianza de tres. Y por otro lado, llega el Kaiser Guillermo II con su Weltpolitik, una política mundial agresiva que básicamente consistía en construir una flota para mirar de tú a los británicos. Se pasó de la sutileza a la confrontación. Y claro, los vecinos se dieron cuenta. Y la consecuencia no se hizo esperar. Lo que Bismarck se pasó décadas evitando, Guillermo lo consiguió en poquísimos años. De repente, enemigos de toda la vida como Inglaterra y Francia se dan la mano. Francia y Rusia, por su parte, firman una alianza. Y así, sin darse cuenta, el gigante alemán se vio atrapado, completamente rodeado por países que ahora solo tenían una cosa en mente: frenarlo. Con ese panorama, la guerra era casi inevitable. Pero la derrota en el campo de batalla no es el final de la historia. ¿Qué va? Es el principio de un trauma interno, del nacimiento de una mentira, de un mito tóxico que iba a envenenar a la sociedad alemana por dentro durante muchísimo tiempo. Y así es como nace la famosa Dolchstoßlegende, el mito de la puñalada por la espalda. A ver, la situación en 1918 era que el ejército alemán todavía estaba combatiendo fuera de sus fronteras, pero el país por dentro se estaba desmoronando. Para salvar su honor y no admitir la derrota militar, los altos mandos se inventaron esta ficción. El ejército no perdió la guerra, no, fue traicionado en casa, por la retaguardia. Y claro, un mito como este necesita culpables, necesita cabezas de turco, y el dedo acusador no tardó en señalar: los políticos que firmaron la paz, los socialistas y, aquí viene lo peor, la población judía. No se aceptó la derrota, se inventó una traición. Y esa idea, ese rencor, fue la semilla del odio que estaba a punto de explotar. Bueno, y de las cenizas de ese imperio en llamas nace la República de Weimar, un experimento social y político fascinante y lleno de contradicciones. Por un lado, una explosión de creatividad y libertad como nunca se había visto, y por el otro, una sociedad que se caía a pedazos. Berlín se convirtió en el centro del mundo, la capital del caos creativo, del cabaret, del cine expresionista, del jazz. Tenían la constitución más moderna del planeta, pero muchos decían que era una democracia sin demócratas. Era como un carnaval frenético, una fiesta que no se daba cuenta de que estaba bailando literalmente sobre un volcán. Pero claro, detrás de los focos y la música, la realidad era esta: 200.000 millones de marcos, por una sola barra de pan. La hiperinflación no es que destrozara la economía, es que aniquiló los ahorros de toda la vida de la clase media, que es, al final, el pilar que sujeta cualquier sociedad. Y esto va mucho más allá del dinero, ¿eh? Lo que provocó la hiperinflación fue una quiebra moral absoluta. De repente, valores como el esfuerzo, el ahorro, el trabajo, no valían para nada. Se convirtieron en un chiste cruel. Y cuando las reglas básicas del juego dejan de tener sentido, se crea un vacío enorme. Un vacío perfecto para que lo llene cualquier idea radical. Y así llegamos al final del camino, donde todas las piezas de este puzzle macabro encajan. Tenemos la humillación internacional, el trauma psicológico de la supuesta traición y la ruina económica más absoluta. Era, en fin, el caldo de cultivo perfecto para la catástrofe. La clave de todo, la gota que colmó el vaso, fue esta: el Tratado de Versalles. Se suponía que tenía que traer la paz, pero la gente no lo vio así. Para ellos fue una humillación impuesta, una afrenta. En lugar de cerrar las heridas de la guerra, las abrió todavía más y las infectó con un deseo colectivo de venganza. Así que la pregunta que quedó flotando en el aire era terrible. Una Alemania herida, desesperada, rota. ¿Qué iba a buscar? ¿Un médico que le ayudara a sanar poco a poco? ¿O un salvador radical que le prometiera devolverle el orgullo perdido, costara lo que costara? La respuesta la conocemos todos, y cambió la historia del mundo para siempre. Soy España Eco, y esto es La Caída al Abismo.